La siguiente jugada debía ser rápida, pero certera. La Unidad Popular tenía que seguir avanzando en su intento por refundar el país, y en ese intento haría un movimiento que abrió una puerta que jamás se volvería a cerrar. Todo comenzó cuando 165 sindicatos de camioneros anunciaron un paro de transportistas a nivel nacional. Según ellos, temían que su oficio se volviera estatal y todos quienes tenían un vehículo propio pudiesen terminar desempleados o peor aún, expropiados. El gobierno, por su parte, comenzó la formación de una empresa de transportes estatal en Aysén, causando el pánico entre todos los camioneros quienes vieron peligrar su trabajo. Los sindicatos alzaron la voz y el presidente León Vilarín, un conservador de derecha financiado por el Partido Nacional y la CIA, anunció un paro en toda la región. El primer dominó de la cadena había caído. Algunos caminos fueron bloqueados por transportistas que impedían ingresar o salir de las ciudades, haciendo rápidamente escasear la comida, productos básicos y dejando a la gente ya desesperada en un agujero todavía más profundo. Otros sindicatos en ciudades alejadas empezaron a sumarse al paro y, temiendo correr la misma suerte, buscaron dar un golpe de gracia que obligara al gobierno a dar marcha atrás en sus políticas. Según Salvador Allende, las demandas del pliego eran una excusa para incluir exigencias políticas que querían destruir el proyecto socialista, y eso le parecía inaceptable. Si no, ¿por qué los camioneros pedirían, por ejemplo, revisar completamente el sistema económico y someterlo a una votación popular con el objetivo de cambiarlo? La respuesta del gobierno fue arriesgada pero defensiva. Utilizaron la Ley de Seguridad del Estado para acusar a León Vilarín de provocar una insurrección y arrestarlo en el acto junto a otros dirigentes. Catalogaron a Allende de censurador y anticonstitucional, mientras pedían la liberación inmediata de los gremialistas detenidos y el cumplimiento del pliego sin condiciones, estallando un paro en todo el país al que se sumaron otros oficios, comerciantes y hasta estudiantes, creando caos económico. Desde las fábricas que cerraban para protestar contra el gobierno, miles de trabajadores veían aterrorizados peligrar el proyecto socialista, así que decidieron intervenir violentamente con sus propias manos y tomar el control de las empresas para mantenerlas funcionando. A estas organizaciones colectivas se las llamó cordones industriales, y la violencia dentro de ellas comenzó a escalar cuando se dirigieron a golpear a dueños de locales para hacerles abrir sus puertas a la fuerza, mientras se le pedía al gobierno que no tuviera miedo y traspasara todas estas empresas privadas a manos del Estado. El tiempo estaba en contra y el gobierno puso en marcha un plan que probablemente no solucionaría el conflicto, pero ayudaría a ganar valioso tiempo que cada vez se sentía más escaso. Allende anunció la creación de un gabinete político que incluía a dirigentes gremiales con generales de las Fuerzas Armadas destinados a recuperar el control social, y crearon un plan para devolver varias empresas expropiadas a sus dueños con la esperanza de llegar a algún acuerdo. Esta devolución de la propiedad privada fracturó aún más a la Unidad Popular, donde los partidos más extremos veían esto como una traición a los ideales socialistas, pero era un riesgo que Allende estaba dispuesto a correr a cambio de evitar una vez más detonar la bomba que tenía entre las manos. Solo con el nombramiento de 3 importantes militares como ministros del Interior, de Obras Públicas y Minería, se consiguió detener el paro, pero la polarización ya se había apoderado del país. Los atentados, enfrentamientos entre grupos terroristas y acusaciones constitucionales se volvían algo cada vez más común. Las empresas privadas seguían pasando a manos de los obreros, mientras los partidos políticos de derecha y centro derecha continuaban realizando intensos bloqueos al gobierno. La Unidad Popular se retiraba del Senado en forma de protesta, y desde las clases obreras hubo multitudinarias marchas contra la guerra civil. Por otro lado, en los grupos acomodados reinaba un ambiente de alarma ante el caos, y culpaban en gran medida a Carlos Prats, quien seguía los ideales constitucionalistas del difunto general Schneider, y por lo mismo no estaba dispuesto a permitir un golpe de Estado para destituir a un presidente elegido democráticamente. El 27 de junio de 1973, un grupo de personas del Barrio Alto insultaron al general Prats, rayaron y rompieron su automóvil, exigiendo que renunciara al cargo por alta traición a la patria al permitir que siguiera progresando el modelo marxista en Chile. Era en este contexto donde lo más temido por la Unidad Popular finalmente ocurrió, y la vía pacífica al socialismo estaba a punto de caer para siempre. ¡Atención!
Ante el ataque que está sufriendo la moneda por un grupo de golpistas, informa la CUT. Los trabajadores deben comenzar a ocupar inmediatamente fábricas, industrias y centros laborales. Deben mantenerse en estado de alerta y esperar las instrucciones de la Central Única. Desde la mañana del viernes 29 de junio, soldados y tanques liderados por el teniente coronel Roberto Súper avanzaron por las calles de Santiago rumbo a La Moneda a vista y paciencia de todos los que transitaban a esa hora. Cercaron el lugar y a las 8:58 abrieron fuego en más de 500 ocasiones contra el edificio. El golpe había iniciado. Los militares apoyaban al gobierno, pero no querían disparar a sus compañeros. Otros tenían familiares en ese batallón y se notaban visiblemente afectados. La situación era crítica y Prats, a punto de perderlo todo, hizo lo impensado. Alzó la voz diciendo que él era el comandante en jefe y su deber es reprimir el movimiento conspirador. Cualquiera que se negara a combatir sería considerado un traidor y los que realmente quisieran defender al país lo acompañarían. La contraofensiva comenzaba. El plan era arriesgado, pero parecía la mejor forma de evitar un baño de sangre. Militares liderados por Prats se pusieron delante de los tanques enemigos exigiendo uno a uno la rendición. En caso contrario, los amotinados sabían que eso significaba enfrentar toda la fuerza del Ejército Nacional. Cuando llegó el momento de detener al cabecilla de todo esto, Roberto Súper, se produce un enfrentamiento y este huye junto a otros más en dirección sur. Parecía que podrían reagruparse, pero allí es donde son detenidos por sorpresa. Uno de los tres generales con más antigüedad, Augusto Pinochet Ugarte, estaba ubicado con su escuadrón precisamente para detener a los sublevados, proteger a Salvador Allende y preservar la democracia en Chile. Él había sido uno de los militares más leales a la unidad popular y por sus fuertes convicciones apolíticas y constitucionales, parecía algo natural que fuese él quien salvara el día. Así comenzaban a retirarse los tanques de La Moneda y el gobierno respiraba tranquilo tras haber recuperado el control político del país. Pero todo esto no era más que una ilusión. Con suma inquietud, Allende y su círculo más íntimo se dieron cuenta de algo terrible. Habían conseguido evitar el golpe, pero el apoyo de la clase obrera con el que tanto contaban para resistir algo como esto era mucho menor del que habían esperado. La gente no llegó en masa a defenderlo como se creía y rápidamente la derecha golpista tomó la derrota del tanquetazo como una victoria estratégica. El rechazo a la figura de Prats creció tanto que una turba de mujeres fue a protestar a la casa del general, pero esta vez era distinto. En ese grupo había 6 esposas de generales activos e incluso oficiales vestidos de civil. Los sectores golpistas del ejército ya estaban perdiendo el miedo a hablar y las divisiones ideológicas dentro de la institución alcanzaban oficialmente niveles muy peligrosos. En este escenario, y a pesar de haber cumplido con su misión sofocando el golpe, el rechazo crecía y su permanencia en el cargo solo ayudaría a polarizar más el ambiente. Decidió presentar su renuncia en agosto de 1973 en un ambiente de militares cada vez más politizado.